Si quieres subir de nivel pasando de prompts básicos a generar agentes con cerebro en base a metodologías, cursos y otras fuentes, aumentando un 10x sus resultados y por supuesto totalmente gratis, quédate en este video. Te enseñaré a crear agentes en otro nivel con Gemini y sus gems. Incluso te recomiendo quedarte hasta el final porque te estaré dando durante el video un equipo de agentes ya creados para que puedas utilizarlos como gems. Empezamos. Para empezar nos venimos a Notebook, donde vamos a crear una base de fuentes para alimentar el agente que vamos a crear. Y esto es muy importante ya que vamos a pasar de obtener respuestas genéricas a respuestas precisas con contexto y eficientes de un especialista ya construido. Entonces en Notebook vamos a dar clic en lo que es crear un nuevo cuaderno. Aquí en este menú, muy importante, vamos a crear nuestro agente experto, más que todo en la parte más importante, el conocimiento, que para este video va a ser un agente experto en cómo crear automatizaciones en Zapier. Entonces en esta ventana le damos clic a lo que es descubrir fuentes. Y una vez ya tengamos nuestro cuaderno listo, nos dirigimos al menú izquierdo, donde antes de ponernos a buscar las fuentes recomiendo bastante cambiar lo que es la investigación rápida a una investigación profunda. Aunque se va a demorar más Notebook en buscar lo que necesitemos, las fuentes van a ser de mayor calidad. Y aquí escribimos lo siguiente: necesito que busques en la web todos los cursos actuales sobre... Aquí colocamos de lo que queremos en que se especialice nuestro agente, en este caso cómo crear automatizaciones en Zapier, y después colocamos estos cursos deben ser los mejores entre todas las fuentes. Una vez ya escrito esto, le damos inmediatamente a que Notebook comience a buscar todas estas fuentes, que como es una investigación profunda y con la magia de edición, vamos a adelantar todo este tiempo de espera. Y ya han pasado 5 minutos aproximadamente desde que le pedimos a Notebook buscar todas las fuentes del tema solicitado investigar, que en este caso consiguió hasta 14 fuentes. Una vez que lo tengamos listo, le damos a importar y como pueden ver ya va a estar agregando de conocimiento en todo lo que se le consulte o notifique o se le pida en este cuaderno sobre cómo crear automatizaciones en Zapier. Un dato muy importante: si ya tienes otro tipo de fuentes de PDFs, guías, vídeos, drives que te hayan dado de otros cursos relacionados a la gente que estás haciendo, fácilmente adicionar nos puedes añadir en fuentes en el tipo de recurso que te han proporcionado. Recuerda que mientras más conocimiento o metodologías le estés dando a tu agente, mayor cerebro y razonamiento va a estar teniendo. Antes de pasar a crear el agente, vamos a usar todas estas fuentes del cuaderno para crear el conocimiento para el gem de Gemini. Y antes de escribirle a Notebook en el cuaderno que creamos, nos vamos a Google Drive, donde te recomiendo que tengas, como puedes ver en pantalla, un espacio llamado departamento de AI, donde pongas, pues en este caso, clasificado cada uno de tus agentes con los PDFs, guías, entre otros recursos para el conocimiento de este agente en Gemini. Para este video he creado en lo que es el departamento de automatización, como se puede ver, todo lo relacionado al agente de Zapier. Aquí deben crear dos documentos de Google Docs, uno que sea llamado Zapier Información y el otro Zapier Metodologías. Esto simplemente es un nombre en sí que yo uso para clasificar lo que se va a estar solicitando a Notebook y por supuesto agregando de conocimiento al gem de Gemini. En Notebook vamos a escribir entonces lo siguiente: crea un resumen de toda la información más importante, nuevamente de qué trata tu agente en su especialización, para crear automatizaciones en Zapier. Esto es muy importante. No agregues nada relacionado a los cursos, marcas o autores de la fuente, porque Notebook, a pesar que está muy enfocado en investigaciones y generar conocimiento, a veces cuando se necesita un resumen,
habla de resumen del curso, del autor, de la marca y no de la información. Entonces mucho ojo con esta última parte. Después le damos aquí en enviar y con todo el conocimiento que tiene, con todas las fuentes que ha conseguido, más lo que tú tengas disponible en estés agregando, va a crear todo este resumen. Y como se puede ver, ya está comenzando a escribirnos todo el resumen completo sobre cómo crear automatizaciones en Zapier con todas sus fuentes. Cuando termine toda esta información la pondremos en el primer, que ya terminó justamente, sincronización más que perfecta, en el primer Google Docs, que en este caso está enfocado en la parte de información. Un momento que siempre pasa este detalle, ahí está. Y este va a ser el primer conocimiento de 2 que vamos a agregar a la gente de Géminis. Y bien, para solicitar la parte de metodología, sí recomiendo bastante aquí en los 3 punticos que tiene Notebook en nuestro cuaderno, eliminar el historial del chat. Esto se hace mayormente para que no vaya a confundir, como ya mencioné, el resumen que creo con lo que le vamos a estar solicitando, que esto sería lo siguiente. Muy simple y directo, extraen las metodologías de toda la información para crear automatizaciones en Zapier. Ya con esto, cuando lo enviemos, mismo caso, esperamos que termine de crear toda la información enfocada en metodologías, que es muy importante para la parte cerebral de la gente, y la pasamos después al documento de Google Docs. Y ya tenemos la segunda parte importante del conocimiento, por lo menos con el propio Notebook en su fase de investigación, que será toda una parte relacionada a metodologías que, como pueden ver, ya lo terminó haciendo con todas las fuentes que tiene disponible en su cuaderno. Y repetimos el mismo proceso, en este caso en el Google Doc. Entonces descargamos el conocimiento en PDF de metodologías y después consecutivamente el conocimiento de información. Para terminar el Notebook con el historial eliminado, que es muy importante, ahora sí vamos a crear el agente para el gem de Géminis y escribimos lo siguiente en el cuaderno. Necesito que me crees unas instrucciones para crear un agente experto como un gem de Géminis en la creación de automatizaciones de Zapier con los conocimientos que tienes. Por favor, crea las instrucciones para copiar y pegarlas directamente como un gem. Yo aquí sí les recomendaría tratar de usar esto copy pega tal cual como lo ven, tal cual conóquenlo, cambiando únicamente la especialización de su agente, porque en muchos casos Notebook, en vez de darle las instrucciones directas para copiar y pegar en el gem de Géminis, te dice más los pasos para crear dichas instrucciones. Entonces, si hagan modificaciones, pruébenlas poco a poco, porque hay que ser muy preciso de cierta manera para que Notebook nos cree correctamente las instrucciones del gem. Y como pueden ver, nos entendió perfectamente Notebook con esa solicitud exacta que hicimos, incluyendo, pues como pueden ver, dónde vamos a empezar a copiar, que es todo esto, que es toda la pauta específica para crear el gem de Gemini como un agente experto en Zapier, hasta aquí. ¿Qué más les puedo decir? Todo directo y sin perder mucho tiempo. Esto que estoy haciendo no lo tienen que hacer, yo lo hago, como repito, para tener bien archivado mi departamento de AI, ya que en este caso, aunque no vamos aquí a usar esto para ningún conocimiento, no guardo como simplemente tener bien el archivo de cada agente. En este caso, como crear aquí el gems prácticamente de la gente. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a Géminis. En este punto te quiero dar un regalo por haber llegado a esta parte del video, y es que te dejaré en la descripción y en los comentarios un equipo de agentes listos para agregar en Gems, incluyendo uno que te mostraré más adelante para mejorar las instrucciones que nos creó Notebook, y otro enfocado en crear prompts perfectos. Recuerda descargarnos Gems de todos estos agentes en la descripción y en comentarios del video. Que este sea tu primer paso para tener tu departamento de agentes AI. Ahora sí, continuamos. Dentro de Gemini nos vamos al apartado donde dice crear nuevo gem. Como pueden ver, yo tengo varios gems, varios agentes pues para distintas tareas. Incluso este que ven aquí
nos vamos a ver más a profundidad con conocimiento de marketing en próximos videos. Entonces, ya una vez que le damos aquí en crear nuevo gem, simplemente en instrucciones vamos a pegar todo tal cual nos dio en este caso Notebook, sin ningún cambio en concreto. Después en descripción y en la parte también de nombre, pongan en lo que ustedes deseen, no tienen que ser algo muy específico, es simplemente algo más de clasificación, pero que no va a impactar en el desarrollo de la gente. En mi caso siempre pongo de nombre agente senior experto en la plataforma o una especialización, y en descripción simplemente pongo las primeras líneas que dice pues el rol que tendrá en este caso el agente, que por aquí creo que me comí un pedazo, un momento, lo arreglo, ok, listo. Y ya lo último obviamente va a ser el conocimiento, que no agregamos aquí directamente, que este va a ser, como bien conocen, las metodologías y la información de Zapier que Notebook nos creó y nos subimos en PDF. Si tienes otra vez guías, cursos, algo muy en concreto sobre esta gente que estás creando y su especialización, lo puedes poner aquí también sin ningún problema. Y le damos simplemente aquí a guardar. Y ya con esto definitivamente tienen una estructura o en dado caso una fórmula en concreto para crear su propio apartamento de AI con agentes en otro nivel. Y por supuesto con resultados y respuestas 10x. Si recuerdas el regalo que te mencioné que está en la descripción y comentarios del video, que prácticamente fue publicidad, allí se tiene un agente enfocado en crear gems de Géminis. Y esta gente nos recomienda usarlo para mejorar las instrucciones que nos pasó Notebook para crear en este caso del video el agente experto en Zapier. Por lo tanto, crea esta agente en tu cuenta de Géminis copiando y pegando simplemente y pasan en las instrucciones de Notebook solicitando qué oportunidades de mejora encuentra en este gem para un agente experto en automatizaciones en Zapier, y pueden escribir algo parecido de este estilo. Hola, revisa este gem de un agente experto en crear automatizaciones en Zapier. Por favor, dime las oportunidades de mejora para mejorar esta agente. Este es el gem. Copia y pegan tal cual como les dio Notebook este gem y esperemos qué respuesta nos da esta gente especializado en estructurar o crear, dado el caso, gem de Géminis. Yo lo recomiendo mayormente para ver otras oportunidades de mejora, ya que al final crear un agente o en lo que las instrucciones en concreto con conocimiento en base a fuentes como lo hace Notebook tiene mucha mayor calidad y por supuesto resultados. Y como pueden ver, ese creador de gems ya revisó en concreto las instrucciones que nos pasó Notebook. Como se puede ver, incluso te hace preguntas para seguir mejorando lo que ya en este caso nos puso de propuesta. Y por supuesto aquí te comienza a decir el análisis de oportunidad de mejora, lo que él puede hacer en este caso para mejorar las instrucciones que nos pasó Notebook de la gente y por supuesto tenga mucha mayor eficiencia. No, yo te recomiendo que revises bien todas las oportunidades que te recomienda, analízalas si la incluye o no la incluye, y después le dices, incluye las 4, las 3, la primera, la tercera, la que tú consideres generalmente, porque incluso como pueden ver también, ya te da otra vez las instrucciones de Notebook más estructuradas para lo que son Gem de Géminis y por supuesto con todas las mejoras ya implementadas. Y así vamos a tener un agente mucho más potente. Y por supuesto vamos a realizar una pequeña prueba de esta agente que creamos en este video, tal cual nos dio Notebook, sin ningún cambio en todas las instrucciones. Que para este caso usaremos esta solicitud que acabo aquí de escribir. Explícame paso a paso cómo crear una automatización, de paréntesis SAP, para capturar leads desde un formulario web y guardarlos en una hoja de cálculo. Incluye la distinción entre triggers y actions y menciona cómo verificar que funcione correctamente. Aunque sea un agente ya experto, es muy importante que lo que tú le solicites tenga mucho contexto. Si en caso te cuesta mucho crear ese contexto o esa información completa, pregúntale
qué preguntas tienes que hacerme para que en ese caso yo pueda solicitarte crear una automatización de email marketing para leads. Haz que te pregunte, que te consulte para que pueda crearte en concreto lo que tú necesitas. Y muy bien, ya después de un tiempo de espera ya nos creó el agente la respuesta de lo que le hemos solicitado. En concreto, como se puede apreciar, ya tenemos lo que es la parte de concepto básico, que es más que perfecto para un nuevo usuario de Zapier, que nos especifica lo que es el trigger y por supuesto todo lo demás que viene, que son las acciones, que aunque no parezca muy complicado, muchos se confunden. Y después vamos al paso a paso de ese flujo. Como se puede apreciar, yo nunca especifiqué el tipo de formulario web. Entonces, para este caso en concreto, Zapier está tomando Typeform como tipo de ejemplo para poder guiarnos con esta automatización. Entonces, el paso 1, aquí se puede ver el trigger, el activador, prácticamente el formulario web, que va a ser buscar como trigger en la aplicación de Typeform y por supuesto poner el evento de nueva entrada. Ya te está diciendo aquí prácticamente el paso a paso, ¿no? Después conectar tu cuenta, seleccionar formulario, eso lo vas viendo en la configuración a tiempo real dentro de Zapier. Y más que importante, probar el trigger, que eso lo vas a seguir viendo en el paso a paso de la configuración. Después, como experto, aquí te pone un paso 2 como opcional, que es más como una herramienta de Zapier para, pues, si quieres que todos los nombres que se registren en el CRM de Google Sheet estén en mayúscula, uno en mayúscula, uno en minúscula. Creo que no es muy relevante para esta automatización, a menos que se tenga un criterio muy en concreto de cómo tienen que estar los datos en el CRM de Google Sheet. Y después, ahora sí vamos con una acción, en este caso que se necesita, que es que se registren todos estos leads en lo que es directamente en Google Sheet. Entonces, como ya se mencionó, en acción buscamos la aplicación de Google Sheet. De evento ponemos crear una hoja de cálculo. Como vimos en el paso 1, conectamos la cuenta y seleccionamos el archivo, en este caso de Google Drive, donde estaría la hoja o en este caso CRM de Google Sheet. Y ya lo último será, pues, por supuesto, poner en el mapeo de campo, que repito, esto es un paso a paso lineal que nos verás en tiempo real, configurándonos dentro de Zapier de cada uno, en este caso, de los datos: nombre, correo, teléfono, a una respuesta, en este caso, personalizada, entre otras cosas, ¿no? Y ya aquí, como podemos ver, tenemos más, en este caso, consejos, otra fase de testing para probar que esté funcionando correctamente toda la automatización, inclusive una muy importante que es revisar el Task History, porque aquí se podrá ver efectivamente que se esté activando y que se esté procesando sin ningún tipo de problemas. Y con esto ya terminamos toda esta fórmula que mostré en este video de cómo crear agentes con cerebro dentro de Géminis con gems bastante sólidos. Y por supuesto todo gratuito, aunque haya alguna que otra pequeña limitante, todo se podrá hacer sin problema con una cuenta gratuita. Y recuerden, marqueteros, que entre los agentes que les dejé de regalo también hay uno enfocado para hacer prompts perfectos que lo pueden usar incluso para crear diseños con Nano Banana, edición de videos o cualquier otra herramienta de edición o de diseño. Y muy importante, comenten en los comentarios qué les gustaría el próximo video de inteligencia artificial para ayudarles. Espero que puedan crear su departamento entero, como se los mostré, de agentes de Géminis. Y si les interesa todo lo relacionado en crear automatizaciones, como por ejemplo con Zapier, te dejo estos videos de mi otro canal donde estoy abarcando todas las plataformas de automatización. Muchos éxitos y que ese sea su primer paso para aumentar su rendimiento un 10x. Nos vemos.